¿Llegará el Bitcoin a 100.000 dólares antes de acabar este año? Seguramente es una pregunta que muchos de vosotros os hayáis hecho prácticamente a lo largo de toda esta semana y de la semana anterior. Muchos han hablado durante los últimos días de que el Bitcoin incluso rompería la barrera de los 100.000 dólares. Pero esto es así, esto es posible, esto puede ocurrir antes de finalizar el año. ¿Cuáles son las noticias que nos quedan antes de acabar este año 2024? Y, por supuesto, cuáles son los catalizadores que podrían hacernos llegar a ese objetivo. Por supuesto, también, otra pregunta, ¿estamos en un precio que realmente es apetecible para poder invertir en esta criptodivisa? Pues bien, esto lo analizamos hoy en Invertir en Valor, que ya sabéis que es vuestro canal de trading de referencia. Si queréis estar a la última, ya sabéis que podéis suscribiros y uniros a todas mis redes, que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que, dicho esto, comenzamos. Bien, ¿cómo no comenzar hablando del precio que tenemos actualmente? 95.000 dólares el Bitcoin. Hace prácticamente unos días estábamos en 90.000 y hace prácticamente una semana estábamos en 99.800. Es decir, que prácticamente la volatilidad que hemos sostenido a lo largo de estos días es de más de un 10% en rango. No nos debería sorprender dentro del mercado de las criptomonedas, pero esto pues ya os imagináis el por qué tiene que ver. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido durante los últimos días o prácticamente durante las últimas semanas? Recordaros que hay un comentario que siempre, pues muchas veces escapa, que es el comentario de que el Bitcoin tiene que ver, o por lo menos se le intenta correlacionar con el oro. Se le considera un oro digital, o por lo menos mucha gente lo considera así. Entonces, si consideramos que tiene que ver lo mismo que el oro, pues tenemos que entender que el conflicto internacional también le afecta de manera positiva o negativa desde el punto de vista de activo refugio. ¿Qué es lo que ocurrió durante los últimos días? Pues lo mismo que le ha ocurrido al oro. Es decir, si hemos visto que ha habido una reducción en los conflictos internacionales, concretamente en el tema de Israel, pues ¿qué es lo que ha ocurrido? El oro se ha desplomado y ha recuperado ligeramente durante los últimos 2 días. ¿Qué es lo que le ha ocurrido al Bitcoin? Exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿el Bitcoin ha caído porque estaba cerca de los 100.000 dólares? Por supuesto, porque había mucha gente que consideraba los 100.000 o cerca de los 100.000 un take profit y ha habido mucha gente que ha liquidado posiciones. Por supuesto, pero no podemos obviar una de las mayores consecuencias, que es el riesgo geopolítico que ha venido a menos. Pero eso no significa que el Bitcoin, para lo que queda de este año, vaya a reducir sus compras. De hecho, una de las últimas noticias que hemos tenido y que probablemente ha pasado bastante desapercibida es que hay algunas casas que se dedican a crear ETFs, es decir, vehículos de inversión de Bitcoin, que lo que van a hacer no es tener ETFs solamente de Bitcoin, sino lo que van a intentar es crear como un macro ETF que incluya porcentualmente, en función del peso de cada una de estas criptodivisas dentro del mundo de las criptos, pues básicamente que tengan un porcentaje de Bitcoin, un porcentaje de Ethereum, un porcentaje de Dogecoin, un porcentaje de Tether, en fin, que tengan un paquete completo de criptomonedas. Y eso va a suponer nuevas entradas de capital en el Bitcoin. Por poneros simplemente unos datos encima de la mesa. Fijaros, los ETFs desde en el año 2024 han tenido, concretamente Bitcoin, más de 24.000 millones de dólares en inversiones. En marzo, los ETFs del Bitcoin, y atentos a esto, supusieron más del 12% del dinero que entró en todos los ETFs de Estados Unidos. 8.000 millones de dólares en tan solo un único mes. Imaginaros la barbaridad de dinero que es eso. Pero por otro lado, fijaros, en octubre, es decir, hace prácticamente un mes y pico, entró en un solo día 1.000 millones de dólares en los ETFs de Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es algo, pues, obvio, es claro, la gente tiene ganas de comprar Bitcoin. Pero ¿qué es también lo que ocurre? Lo que ocurre es que ya sabéis que lo que rápidamente sube también tiende rápidamente a bajar. Al final, mucha gente que se ha metido buscando durante los últimos 2 meses, debido, por supuesto, a la presidencia de Donald Trump, debido a el entorno favorable que hay durante los últimos meses y, por supuesto, las expectativas de que la regulación Bitcoin, de la regulación cripto en general, vaya a ser más laxa en los Estados Unidos, que es donde están principalmente estos ETFs, pues hace que pueda ser accesible. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que mucha gente que se metió a principios de noviembre en 76.000 ha visto cómo ha pasado incluso en el momento ahora actual a 94, 95.000 dólares, con unos rendimientos que ningún otro activo puede dar en tan poco tiempo. Pero también, ¿qué es lo que ocurre? Que si esa gente ve que la rentabilidad se estanca,
volverá a cerrar sus posiciones a la espera de que pueda haber otras grandes oportunidades u otros grandes rallies alcistas. Por lo tanto, es de esperar que incluso aunque vayan entrando progresivamente nuevas entradas de capital en las criptomonedas, a través, por ejemplo, de los nuevos ETFs que os he comentado, lo más normal es que toda esa entrada rápida de capital, que son de minoristas, insisto, de minoristas, muy probablemente provoquen que el precio del Bitcoin durante los próximos días se estanque o termine de caer. No con ellos estoy diciendo que vaya a revolver a los 72.000, ni mucho menos. Hay gente que ha aprovechado para hacer muy buenas compras y mantenerse durante pues, varios días, durante varias semanas, incluso durante años, indexado en esta criptomoneda. Pero que lo tengáis en cuenta, al final esto es una realidad. De hecho, lo hemos visto y si os dais cuenta, lo pongo en pantalla. Fijaros que aquellos que compraron el Bitcoin cerca de los 20.000, 16.000 dólares han tenido más de un 700% de ganancias en tan solo 2 años. Y de hecho, no hay otro activo que haya generado tal rendimiento. Por supuesto, otras criptomonedas más pequeñas, pero ya sabéis que al final el Bitcoin es el que marca la ruta. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hemos tenido grandes periodos de estabilidad. De hecho, una vez que se estabiliza, fijaros que incluso puede pegarse durante varios meses, incluso prácticamente durante todo un año, paralizado. Y no por ello se abarata en exceso, pero esto puede que sea algo que acabe de ocurrir. De hecho, pensad que hay otras criptomonedas, en este caso os puedo estar hablando, por ejemplo, de Dogecoin, os puedo estar hablando de Tether, que están implementando mejoras en sus protocolos de consenso, que incluso también en el caso de Dogecoin, por parte de Elon Musk, se le va a dar una importancia muy grande desde el punto de vista de las aplicaciones. Es decir, que pueda haber incluso otras criptomonedas que absorban parte de las ganancias del Bitcoin, incluso en términos positivos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, como os podréis imaginar, el Bitcoin no las tiene todas consigo para superar los 100.000 dólares en el muy corto plazo. Por supuesto, esto que os digo hoy puede cambiar totalmente mañana y ya sabéis que los efectos de la volatilidad nos pueden llevar a superar los 100.000 dólares. Pero también si os vais a Binance, que es una de las principales plataformas, o incluso en TradingView, que es donde estoy grabando este vídeo, y veis cuál es el flujo de órdenes que existen en el Bitcoin, os daréis cuenta que hay muchísima gente, pero cuando digo muchísima gente, es muchísima gente, cientos de miles de órdenes pendientes de vender cerca de los 98, 99 y 100.000 dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que os he dicho al principio, hay mucho take profit en esa zona. Es decir, es una resistencia clara y evidente. Y por supuesto, os tenéis que proteger frente a esas resistencias claras y evidentes. Y cualquiera me puede decir, bueno, Iván, si eso va a ocurrir, en los 100.000 dólares es un muy buen punto para vender. Bueno, si llega a los 100.000 concretamente, significa que esa resistencia se ha roto y por lo tanto el objetivo es la luna. Por supuesto, cualquiera de vosotros me puede decir, bueno, Iván, ¿pero qué es la luna? Bueno, ya os adelanto que hay algunos analistas en Wall Street que se deben de imaginar que el Bitcoin sube eternamente, porque hay algunos que dicen que dentro de 10 años va a valer 300.000, otros que va a valer 400.000, otro que incluso decía que en 30 años va a valer cerca de 13 millones de dólares cada Bitcoin. Pues bueno, como os puedo decir, eso prácticamente suena algo imposible y fantasioso, sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento que hemos tenido actualmente pues no supera el 700%. Es decir, para llegar a 13 millones os podéis imaginar la barbaridad de dinero que tendría que entrar en el Bitcoin. De hecho, tendría más capitalización bursátil que todas las bolsas del mundo juntas, que todos los activos financieros del mundo juntos. Por lo tanto, hay gente que dice muchas chorradas. En este orden de cosas, pues bueno, pues yo creo que muy probablemente la zona de compra donde tendréis que buscar si queréis indexaros en el largo plazo en el Bitcoin, ya os digo yo que no es otra que la que tenéis dibujada en pantalla. Yo siempre también os digo que al final los soportes y resistencias en el Bitcoin son más que evidentes. ¿Por qué? Porque al final, igual que yo lo dibujo en pantalla, muchos minoristas que al final son los principales inversores utilizan siempre, siempre, siempre los mismos indicadores técnicos. Por lo tanto, no hace falta ser muy creativo, no hace falta buscar algoritmos muy complejos, no hace falta buscar ni siquiera grandes conclusiones, lo tenéis en pantalla. De hecho, fijaros que los soportes y resistencias muchas veces son muy equilibrados y repiten de una forma muy normal el precio. Por lo tanto, tenéis que buscar zonas de concentración, zonas donde realmente el precio del Bitcoin
no se haya hundido o por lo menos donde lo haya mantenido mínimamente. Si os dais cuenta, la zona entre los 90 y los 87.000 es una zona extraordinaria que incluso si llegara a los 100.000 dólares, cosa que todavía no descarto en el medio o largo plazo, no lo veo de aquí a final de año, pero si esto ocurriera, lo más probable es que viéramos pues, que si ha llegado a este precio nuevamente, estamos ganando un 20-25% de ganancia, que aún así, en un corto periodo de plazo, es extraordinariamente positivo. Por lo tanto, no desmerezco el Bitcoin, no creo tampoco que el Bitcoin vaya a llegar a los 100.000 dólares de una manera muy rápida, e incluso lo único que os podría decir que podría catalizar el Bitcoin a los 100.000 dólares es lo que os he dicho, riesgo geopolítico o que la Reserva Federal decida bajar otra vez y de manera agresiva los tipos de interés. Pero eso solamente el tiempo lo dirá. No tiene pinta, pero bueno, yo lo dejo como un posible disclaimer por si esto llega a ocurrir. Así que habrá que estar, como siempre os digo, atentos al calendario económico porque, vuelvo a lo mismo, el Bitcoin mucha gente lo considera un activo refugio. Así que espero que os sea de utilidad, sobre todo que tengáis esta reflexión clara, que entendáis qué es lo que está ocurriendo en el mercado concretamente de las criptomonedas, porque hay mucho más de lo que aparece y, por supuesto, muchísimo institucional que está pendiente de lo que ocurra. Y ya os digo yo que el Bitcoin no va a subir porque vosotros o porque yo compremos Bitcoin. Hay mucho dinero y mucha gente detrás y, como os he dicho, en tan solo un día 1.000 millones de dólares. ¿Alguno de vosotros tiene esa cantidad? Me imagino que no, pero os podréis imaginar por dónde van los tíos. Así que un saludo, espero que os sea de utilidad y nos vemos con más.